Voy a presentar a los siguientes panelistas. No necesitan mucha presentación, los conocemos bien, siempre muy activos en esta iniciativa. Y pues les toca sorprendernos, tienen ahí la dura misión de sorprendernos, no son directamente responsables de que no estemos en Colima, pero pusieran los anfitriones. Entonces hay un doble tema ahí. El plan de este aniversario era pasarla muy bien allá en esa bella tierra de Colima. No se pudo hacer de manera presencial y ahorita van a trabajar con nosotros Epicentro Colima bajo la conducción de Raimundo Padilla, y se va a integrar Luis Salazar, que no sé si ya está en la sala, con el tema de respuesta ante la pandemia en Colima. Y Ray, dado que es conferencia y plática, diálogo entre ustedes, yo les dejo todas las cámaras y micrófonos, pero antes de ello me gustaría, con un tema que estábamos discutiendo en el chat recientemente, ¿no? De lo técnico y de si debe ser la gestión de riesgos quien encabece, los gestores de riesgos quien encabecen el desastre, o los epidemiólogos, etcétera. Se me hizo muy interesante, creo que es una discusión sumamente importante de tenerla, no solo para lo que está pasando ahorita, sino de preparación para el siguiente escenario y la siguiente pandemia. Pero me quiero quedar con algo respecto a lo del texto, ¿no? Si no ha sido también un exceso de diálogo político y una baja de diálogo técnico. Es decir, un excesivo texto político siempre, incluso lo que motivó esa discusión en esa ocasión era meramente político en lugar de algo técnico. Les dejo el piso, les dejo los micrófonos. Luis, saludo, amigo, Ray, y lástima que no estemos allá físicamente, pero qué gusto que estén aquí con nosotros. Adelante. Si nos ayudas con tu micro, Ray, por favor. A ver, ahora sí ya me escuchan. Adelante, perfecto. Digo, no te vayas, quédate aquí para que sigas interactuando con nosotros. Tú Hombre, siempre encantado. tienes preguntas muy inteligentes, muy interesantes y muy provocadoras. Primeramente quisiera pues agradecer esta oportunidad para platicar con el hermoso público que tiene Radio Epicentro en todo nuestro país y en el extranjero, también con colegas que nos están escuchando en distintos países de Centroamérica y de Latinoamérica. Y luego, pues también, lamentablemente, como tú lo mencionas, no pudimos realizar ese aniversario aquí en Colima. Sin embargo, los estaremos esperando con los brazos abiertos el próximo año por estas fechas, si es que para entonces este escenario aciago pandémico nos lo permite, y si para entonces existen mejores estrategias de convivencia a pesar de los resquicios que queden de esta pandemia, que como tú bien mencionas, pues no sabemos cuándo va a terminar realmente, ¿no? Hay estimaciones dependiendo de cuáles sean las fuentes que se utilicen para emitir un juicio, pero pues hasta los más científicos se han equivocado, ¿no? Hay que recordar que las opiniones de nuestros funcionarios federales que encabezan esta lucha contra la pandemia, pues son quienes tienen acceso a la información más privilegiada, y ellos de manera literal establecieron fechas de conclusión de la pandemia. Eso no hay que olvidarlo. O sea, nos dijeron en tal fecha ya no tendremos pandemia, ¿no? Y luego se volteaban a ver entre ellos y bueno, más o menos. Entonces, ¿dónde está la información técnica y científica de calidad? Ese tipo de ejemplos nos hacen notar pues de que realmente no se dispone de información de calidad como se ha sustentado con un discurso técnico, científico, médico, como ha ocurrido en muchas otras epidemias. Lo que tú mencionas de este diálogo que mantuvimos en el grupo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque las pandemias desde sobre todo siglo XIX y siglo XX se han enfrentado principalmente a través de un enfoque médico, y sobre todo en el siglo XX ya con especialistas, con epidemiólogos. Pues un epidemiólogo es el que forma, pues encabeza la estrategia para enfrentar una pandemia. Sin embargo, pues estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI ya se cuentan con especialistas formados con un enfoque más amplio, más integral, que se llama gestión integral de riesgos y desastres, y que tienen la capacidad de enfrentar desastres, ¿sí? Y lo que estamos padeciendo ahorita todos en el mundo es un gran desastre. Entonces, el enfoque del epidemiólogo pues tiene
limitantes, tiene especialidades, es muy bueno, sí, sirve para identificar la etiología del virus sobre todo, pero en estas situaciones de grandes desastres se requieren de estrategias más amplias, más integrales, más interdisciplinarias, más transdisciplinarias, que solamente te da la gestión integral de riesgos y desastres. Entonces, hacia allá ha ido la propuesta, la idea, soltar un poco la provocación para ver qué tal responden los demás colegas y asumir cada quien sus responsabilidades, ¿no? Pero bueno, tenemos también a don Luis ya enlazado. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Ray, pues un gusto estar con Héctor, con Rafa y todos los compañeros que nos acompañan de diferentes epicentros y gente que se ha conectado a la red. Y pues, como bien dices, esta es una situación que pues no se ponen de acuerdo nuestras autoridades. Un día dicen una fecha, otro día dicen otro, y pues ese es un tema que queremos abordar y ojalá que podamos poner nuestro granito de arena con el ejemplo que tenemos en Colima, uno de los estados pues, más chicos de nuestro México, con una población de 711,000 habitantes más o menos y 10 municipios, y entre el gobernador, los presidentes municipales y los políticos y la Secretaría de Salud no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que parte también tiene que ver con lo que mencionabas, Rafa, al principio, de que hay un peso político muy importante que desbalancea esta diferencia entre lo que puede opinar el técnico y el científico, incluso el médico, ¿sí? Tiene mayor peso en esta balanza lo que se maneje políticamente o lo que convenga a los intereses políticos frente a la pandemia, ¿no? Entonces, pero ahí sí quiero hacer una pregunta específica, Ray. Tú como un visor de muchos acontecimientos históricos y por ende políticos, sociales, ¿no sería el mejor botín político el manejo correcto de la crisis? O sea, es decir, si al final el objetivo es tener ese know-how político, el manejo correcto, el resultado ideal de un estado, de una comunidad o de un país, ¿no sería el mejor botín que pudiera acceder a alguien desde ese interés meramente político? Cuando cuentas con el personal especializado para responder a una situación así, sí. Pero cuando no cuentas con ese personal, yo creo que sigue siendo un albur. La experiencia que se tuvo cuando se enfrentó la epidemia del año 2009, hay que recordar que se hizo con un enfoque político totalmente distinto, con una ideología partidista diferente, con una estrategia también distinta, que bueno, participó el doctor Gatell en parte de eso, pero salió muy mal librado en esa estrategia. Y ahora él es el que encabeza, pero resulta que ahora la ideología política es distinta, el perfil de quienes están apoyándolo también es diferente, ahora la respuesta tiene que pasar también por un filtro distinto en las instituciones, un acceso diferente a los recursos, una burocracia distinta. Entonces, hay que entender cada pandemia o cada situación como lo desastrosa en su contexto. Y es obvio para el caso, por ejemplo, de Colima, que es un poco lo que pretendemos destacar, ya lo mencionaba don Luis hace un rato, a pesar de que son 10 municipios, en los municipios no hay un solo partido político. Y el gobernador es el último gobernador priista que queda en este país, y en Colima es el único estado donde el PRI nunca ha cambiado. Entonces el gobernador tiene que enfrentarse a alcaldes de distintos partidos y todos quieren sacar raja política para su beneficio. Entonces, mientras, por ejemplo, el gobernador dice, no nos ha llegado recurso de la federación para atender la pandemia y necesitamos un recurso, un crédito de 150 millones, bueno, en realidad 750, pero de esos 750, 150 para atender la pandemia. Viene el presidente hace escasos 15 días y frente a su cara y frente al gabinete dice, hemos dado más de 100 y tantos millones de pesos para apoyo a Colima. Entonces, pues la ciudadanía voltea a uno y voltea a ver el otro, a ver qué caras están haciendo,
porque mientras uno utiliza como argumento que no hay recursos, el otro dice que sí hay muchos recursos. Incluso ayer en el periódico de mayor circulación localmente, el gobernador vuelve a hacer énfasis que no existe apoyo por parte de la federación para atender y que por eso los gobernadores han optado por una estrategia distinta a la que plantea la federación. ¿Verdad, don Luis? Sí, así es. Mira, sí sería un buen botín político si lo supieran manejar y no les dolería la bolsa a los políticos, porque realmente la labor que andan haciendo, andan todos en la calle, todos andan saludando, todos se quitan el cubrebocas para, pues el presidente da el ejemplo, ¿verdad?, de no traerlo, pero muchos lo usan, pero a la hora de la foto se lo quitan, siguen abrazando a la gente, siguen llevando despensas que en un momento pueden estar contaminadas. Pero son despensas que consiguen a través de patrocinios de otra gente, de gente que está en Estados Unidos, que les tocan el corazón y mandan dinero a Colima. Y se ha manejado, cada quien está haciendo su labor individual, cada quien está haciendo su labor propia, pero con recursos no propios. O sea, si realmente ya andan metidos en la política, quieren hacer algo por Colima y por su municipio para ser presidentes municipales, regidores, diputados, pues que le echen billetes, ¿verdad? Porque no nomás se vive de la pantalla políticamente. Y creo que la gente ya en Colima, por lo pronto, sí está ya cansada, harta de la situación, de que les lleven, de que les den y migajas, ¿verdad? Creo que un ejemplo es de que, por ejemplo, hay comisiones de protección civil, regidores que no han visitado en todo el tiempo, ya van para afuera, les queda un año, van para afuera ya de sus ayuntamientos y no han visitado las unidades municipales. Las unidades municipales, mis respetos, porque están haciendo una labor, yo le llamo suicida, porque realmente con poco o nulo equipo de seguridad andan atendiendo las emergencias. La protección civil en el estado de Colima es una protección civil reactiva, no es preventiva, y es lo que hace falta, ¿verdad? Que las autoridades federales, estatales y municipales se pongan de acuerdo, hagan a un lado la política y veamos. O sea, yo realmente estoy muy decepcionado de cómo nos llegó esta pandemia y cómo los que tienen la batuta, los que tienen la posibilidad de hacer las cosas, no lo hacen. En esa situación estamos en Colima. Y bueno, yo creo que también esto ha sido bastante parecido a lo que ocurre con los estados del país que se han manifestado en este grupo de los gobernadores. Todos están tomando acciones en función de los intereses que tienen localmente. Y no me parece que sea mal. Fíjate, en 1918, en una investigación que realizamos relacionada con la epidemia de influenza española, lo que notábamos es que finalmente quienes acabaron cargando con el peso de la respuesta fueron los municipios, más que el Estado, porque el Estado siguió quebrado y mientras el Estado no tenga recursos no puede apoyar a los municipios. Entonces, la labor que realizan los alcaldes es fundamental en el proceso de respuesta y de recuperación ante eventos epidémicos como el que estamos padeciendo. Pero en el tema de recursos de 1918, creo que, o sea, es muy distinto porque, como bien lo dices, era un estado que ya venía post-revolucionario, quebrado, la federación ni se diga, no sé qué tanto debía en recursos, etcétera, y no había, o sea, es decir, hoy en día, como bien lo dices, quiero un crédito, le pido al gobierno federal y habría modelos en los cuales se podría dar ese dinero. En ese entonces no existía, o sea, se trabajaba con lo que había, pero hoy sí hay recursos, ¿no? Estamos en otro escenario. Claro, hay posibilidad de acceder a los recursos, pero en un escenario con políticas distintas, como el que estamos viendo en Colima, por ejemplo, el Estado puede tener recursos a partir del crédito, siempre y cuando el crédito llegue en el próximo mes. Pero de ahí a que baje a las alcaldías es otra cosa, ¿sí? Porque el recurso se puede utilizar para la labor que requiere el Estado en función de los intereses políticos que tenga de cara a la siguiente elección. No necesariamente es garantía de que lo van a recibir los ayuntamientos. Entonces, en los dos escenarios, tanto en el 18 como ahora, las estructuras, por ejemplo, sanitarias ya estaban quebradas, Aquí, por ejemplo, el sistema de salud
no colapsó, ya estaba colapsado, ¿no? No lo desmantelaron, ya estaba desmantelado. Entonces, hay cosas que sí podemos comparar. Y yo quería mostrar estas diapositivas para mostrar que, bueno, en el caso de Colima muy particular, nuestros amigos de Metadística nos han hecho el favor de realizar estas gráficas que ilustran de manera muy clara cuál ha sido la tendencia que hemos estado padeciendo aquí en Colima. Tenemos el casos acumulados desde mayo hasta agosto y vemos pues que no hay un notable descenso, sino todo lo contrario, que seguimos en un incremento. No hay que confiarnos solamente en el caso de los acumulados, porque ya sabemos que las cifras pueden ser bastante engañosas. Es preferible ver los casos activos y así es como se ha comportado. Aunque de manera general la tendencia es ascendente, pues también vemos que en días baja, en días sube, en función también de eventos sociales que se están presentando. Esto va a abrir puerta luego a platicar un poco acerca de la percepción social de este riesgo por parte de la población, que también es importante señalarla. No toda la responsabilidad de enfrentar la pandemia es de las autoridades. Las autoridades tienen un nivel de responsabilidad, pero la sociedad también tiene que ser responsable. Entonces, yo pienso que si les mostramos este tipo de información y se dan cuenta de que la tendencia sigue en incremento, pues todos tienen que mejorar de alguna manera la conciencia y desarrollar las estrategias o las prácticas que les han estado insistiendo que utilicen. Este es el número de casos activos. Como vemos, pues en algunos días desciende un poco, pero después vuelve a incrementar, pero la tendencia sigue siendo a la alta. El número de casos nuevos, por ejemplo, de contagio también es muy interesante porque tenemos días en que no se reporta la misma cantidad. Sabemos que existe una dinámica en la Secretaría de Salud para hacer estos reportes, que a veces tardan los exámenes, se acumulan, etcétera, pero eso ha sido, digamos, la tendencia. El día en que tenemos mayor número de casos nuevos pues fue el 24 de julio, no hace mucho, ¿sí? Y que fueron 98 en un solo día. ¿Qué otra cosa? Bueno, serían todas las diapositivas que nos ayudan, digamos, a entender hacia dónde estamos yendo. Ahorita en Colima nos encontramos todavía en plena fase 3, entonces, pues las disposiciones que se toman a nivel federal, nosotros también las replicamos de una manera distinta, ¿no? Tratamos de contextualizar. Si nos dicen que ya se puede salir a las calles y que ya pueden abrir los negocios, pues no en todos los estados se puede tomar esa decisión, ni no en todos los municipios. Entonces, esta perspectiva diferencial ayuda mucho a entender cómo se están comportando en cada uno de los estados las respuestas y también cómo se están presentando los casos. Luis, quisiera preguntarte, ahondando sobre la visión que tienen ustedes en el inmediato, en la calle, en el trabajo del día a día en Colima. Me imagino que tiene que haber seguramente algunas diferencias de enfoque, pero ¿cuál es la realidad? ¿Hubo realmente una pausa de meses y después una apertura lenta o mucho sigue cerrado? El flujo vehicular y peatonal en las calles, ¿cómo se siente? ¿Qué percepción te da al respecto? Mira, en Colima la situación es de que ya llevamos 140 días de cuarentena, ¿verdad? Entonces la gente al comienzo sí respondió, sí hubo mucha voluntad, hubo mucha participación de toda la sociedad, hubo como todo, pues el problema que yo le veo y que he percibido por los comentarios de mucha gente es de que todo se maneja por el teléfono inteligente, por los programas por Facebook, por zonas de que no podemos todos tener esos recursos. Entonces no se ha llegado a la población que más necesita en un momento dado esta información. Valga la redundancia, porque no lo palpas. Tú vas a Tecomán, vamos a poner las 4 ciudades grandes que tenemos de más de 100,000 habitantes, son Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez. Y se había mantenido el perfil nomás de Manzanillo, que se fue a la alza increíblemente, y pensábamos todo el mundo, bueno, hay que poner, era la voz populi, en los retenes que hay en la entrada del estado, hay que poner uno en el municipio de Manzanillo,
junto con Armería para evitar que el que trabaja en Manzanillo regrese a Colima, regrese a Tecomán, Armería, y lleve el coronavirus a su municipio. Pero no fue así, o sea, ahorita ya rebasan Colima y Tecomán, rebasan a Manzanillo. Fue algo que la gente, y te lo dice la gente que no está recibiendo un sueldo fijo, dice, bueno, pues es que mi hijo me pide de comer. Llega y me dijeron en el ayuntamiento que nos daban 15 días de prórroga, que porque iban a ser benignos y que los cabildos cabildearon y que nos van a dar chance de pagar, pero no les condonan las deudas. Comisión Federal igual no atrasa las deudas, o sea, el gobierno federal no puso unas mejoralitos con el crédito que dio, el municipio igual, pero el Estado no respondió igual, o sea, no hay un crédito a la palabra, no hay un crédito fácil para poder hacer esas familias que tienen necesidad ahorita y que muchos ya no tienen trabajo, no tienen el medio para poder seguir aguantando otros 140 días que sí se nos van a venir, ¿verdad? Entonces, o más. O sea, esto es algo que tenemos que aprender a vivir con él, que ya no hay que paniquearnos, como dicen, de que, porque así estábamos todos al comienzo, o sea, ahorita ya estamos aprendiendo a vivir de una forma más ordenada y más congruente con lo que estamos pasando. En Colima es lo que sucede, o sea, que la población ya no cree cuál es la verdad, ¿verdad? Porque viene el presidente al municipio con más casos de coronavirus y con más muertes y no usa un cubrebocas. Y anda paseándose en las playas, abrazando a la gente y tomándose fotos. Entonces, la gente común y corriente que no se ha estado viendo por internet, por teléfonos y por todos los medios electrónicos, ¿qué es lo que está pasando? Va o ve al presidente que lo abraza y que le dice que no pasa nada, pues se la cree. Vemos un gobernador que trae un buen proyecto, quiere juntar a los 10 presidentes municipales y no tiene el poder de convocatoria, o si lo tiene, le dicen que sí, pero cada uno hace lo que quiere. Hay un presidente municipal de la capital que lo enfrenta en el sentido de lo del dinero, de que no es lo mismo hablar y decir de que se encierren en su casa un mes y medio, 2 meses, porque ellos, los de gobierno, están recibiendo un sueldo y están a gusto en su casa. Entonces, eso hace que la población en general, pues, esté sacada de onda, porque es triste ver que esa es la realidad y es triste ver que por esas situaciones políticas es que la cantidad de contagio en Colima ha aumentado, aunque no lo reconozcan, pero es la realidad. En el sector académico, tus alumnos, digo, yo recuerdo lo más cercano de ejemplo cuando fue la huelga en la UNAM, lo difícil que fue reacomodar la agenda y la ansiedad que provoca en un alumno que está cerca de graduarse, que quiere culminar sus objetivos en tiempo y forma, el sentir que algo que lo rebasa lo detiene. No sé qué percepción tienes tú. No, claro. Ha sido muy interesante este proceso porque todos hemos aprendido a como adaptarnos, aunque no en el sentido pues antropológico, pero sí un poco adaptarnos a las circunstancias que se nos presenta en cada semana, ¿no? Porque prácticamente cada semana teníamos un escenario distinto en la toma de decisiones. Es decir, pero a nivel institucional por parte de la Universidad de Colima y en general en la Secretaría de Educación Pública ha habido mucho respaldo, ¿no? En lo que a mí respecta, la Universidad de Colima ha respaldado muchísimo al personal administrativo, a los profesores y sobre todo a los estudiantes, siendo muy sensibles, siendo muy conscientes, con un enfoque bastante humanista para comprender las necesidades tan distintas que tienen todos. Entonces hay estudiantes que sí tienen el equipo adecuado para conectarse y otros que no, entonces a eso se les facilitan periodos especiales para que entreguen los trabajos que estaban pendientes. Ha habido la posibilidad de integrar entre varios profesores un proyecto integrador, así se llama, de tal manera que el estudiante puede presentar
un solo producto que responde a las necesidades de las 3 asignaturas. Entonces eso ha habido que hacer ejercicio del ingenio social, ¿sí? Para dar respuesta a las situaciones que se van presentando. Y eso pues se suma también a la percepción que tiene la población, porque por una parte, si no ven una respuesta homogénea, ordenada por parte del gobierno, sí ven una respuesta bastante ordenada y coordinada en las instituciones educativas. Entonces, al menos en ese sentido, creo que no ha sido tan estresante para la sociedad ni para los estudiantes esta situación, salvo la cuestión económica, que sí ha sido determinante para todos, porque los padres que tenían que llevar a los hijos a las escuelas privadas, pues ahora no tienen la misma posibilidad y tendrán que hacer cambios, y entonces el número de estudiantes en escuelas públicas, pues también se va a incrementar con lo que representa ese reto. Entonces, es un reto de verdad muy, muy grande lo que se está enfrentando en estos momentos. Ray, yo quiero cerrar con una visión entonces que me deja Luis y obviamente tú con el tema en Colima. Lo que veo es el gobernador tuvo más capacidad de convocatoria para reunir a los gobernadores de este pacto federalista, si no me equivoco, ahí en Colima, es decir, tuvo mayor capacidad de convocatoria para atraer a otros gobernadores que para reunir a sus propios presidentes municipales. Y que esto se traduce en no una, no dos, sino 3 o a veces hasta más visiones de cómo resolver el problema, ¿no? Puede la estrategia estar mal, pero si es mal homogénea, como sea, reduces ahí la variabilidad, pero al ser mal y poco heterogénea, perdón, poco homogénea, muy, muy diversa, pues haces que ni siquiera puedas medir qué es efectivo y qué no. No sé si comparte esa visión. Bueno, yo la verdad es que soy muy crítico ante ese tipo de reuniones y no les veo el caso a reunirse, salvo que estén platicando cosas que no quieran que nos enteremos por medios virtuales. Pero de ahí en más, esas reuniones podrían hacerlas virtuales tranquilamente como se han reunido los jefes de Estado del mundo. Entonces, me parece que hay intereses más particulares a los cuales no tenemos acceso a la población. Veremos qué sucede a futuro, ¿no? Parece como un proyecto político más de fondo. Es lo que Creo que a mí me gustó mucho algo que comentó Mariano Catase en una de sus columnas, que dice, este es el momento de cuidarse, tomar decisiones individuales con el núcleo familiar, y ya habrá algún momento para exigir rendición de cuentas, incluso esclarecer a los culpables de algunas decisiones erróneas y sobre todo aquellas que hayan sido con dolo. Ray, Luis, antes de cerrar, muchísimas gracias. ¿Qué comentarios nos dan de cierre y qué perspectiva para Colima? Sí, mira, acabo de dar una gran realidad, es eso, de que no son los tiempos para juzgar, no son los tiempos para politizar. Creo que son tiempos de unir esfuerzos, unir voluntades. La iniciativa privada en Colima, las empresas, han hecho una labor muy, muy, muy buena, hay que reconocerlo, los grupos voluntarios igual. El gobernador ha tenido ponle que la voluntad de reunir, no ha tenido, le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Y los tiempos políticos creo que hay que dejarlos para el año que entra, si se pueden, y poner una cláusula, hacer algún decreto donde hay que encerrarlos a todos en sus casas o a ver dónde para que dejen un poco actuar. Muchas gracias, Rafa. Agradecerles a todos por el favor de su atención. De verdad que es un placer participar en este 5º aniversario de Epicentro y los esperamos el próximo año por acá en Colima. Acá estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos meses y ojalá que la situación y el contexto nos permita reunirnos presencialmente, porque eso sí, no es lo mismo abrazos a distancia que abrazos en cortito. Ya tendremos en un año esa oportunidad, no solo de abrazarnos, sino de analizar, como dicen, a toro pasado, ¿no? Va a ser más sencillo entender qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar. Y yo tengo muy, muy presente que así como la generación del 85 en la Ciudad de México tenía la responsabilidad histórica de reconstruir una ciudad mejor y el reglamento de construcciones hizo sus avances, la del 2017 tuvimos la responsabilidad histórica ahora de plantearnos nuevas alternativas. Esta generación pandémica tiene una responsabilidad global con dejar los fundamentos de cómo se va a enfrentar la siguiente crisis, y en esos fundamentos está lo que discutíamos, Rey, ¿no? Le toca a los epidemiólogos, a los gestores del riesgo, a los dos unidos, cada quien a qué nivel de toma de decisión, porque no sería asequible que pasen 100 años
o menos y hayamos olvidado lo aprendido en este momento y se cobre con otras vidas. Así es. Estamos Bien. en eso, estimadísimo Rafa. Así será. Epicentro en agosto de 2020 otorga el presente reconocimiento a Epicentro Colima por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Respuestas ante la pandemia en Colima. Firma Mariano Catace, presidente del colegio, Héctor Paz, director de Radio Epicentro, y tu servidor como coordinador general. El abrazo, Luis, de verdad, Ray. Gracias. Nos vamos a ver el otro año por allá, primero todo. O sea, sí, antes de que se vayan, les robo un minuto más a los que siguen para darles los saludos, porque si no, ahorita César me va a colgar. Obviamente, saludos de César Flores. Acá estamos atentos. Saludos a Ray, a Luis. Alejandra González dice, saludos, querido maestro. Jorge Luis Paz dice, siempre con excelentes temas. César Flores dice, sin duda falta disciplina desde el presidente y gobernadores hasta políticos de otro nivel, ni qué decir, ¿no? Un poquito de línea unida. Ahora sí que ese pacto por México no estaría mal sacarlo de la guantera, porque ya nos dice, está pagando más de CFE que antes, es también desafortunadamente. Alejandra González dice, desgraciadamente esta situación se ha vuelto más política que ver el bienestar de las personas. Debería importarnos más los ejemplos de otros países y aprender más para de frente efectiva en esta situación. Y dice Goretti, saludos al panel, nos vemos en Colima. Así será, Colima 2021, pospandémico, van a ver que sí. Y nos vemos mañana en la presentación sobre el sismo de 1806 de la Encarnación en Zapotlán, Jalisco. No se lo pierdan. Así será. Abrazo, Luis, abrazo, Ray. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Bye. Vamos a presentar a nuestro